En más temas de cultura y de entretenimiento, Feli, este fin de semana es la gran fiesta del cine, ¿no es así? Así es, Juan, por supuesto que no se lo puede perder, todos los detalles. Tienes favoritos, por supuesto. Favoritos para, pues el domingo 9 de febrero, la ceremonia de entrega del premio Oscar, esta estatuilla creada por Cedric Gibbons, que hay que decir que era esposo de Dolores del Río, y que todo actor y todo cineasta quiere tener, Feli. Y los mexicanos sin duda que han dado la batalla y por supuesto este domingo no será la excepción. Y nos enlazamos con nuestros compañeros de TNT, es Leti Sagún y Axel Kuzbetaski. Ellos están allá en donde se llevará a cabo esta ceremonia de entrega de los Óscares. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Feli, Juan, amigos de Capital 21, muy emocionados de conectarnos con ustedes efectivamente desde la ciudad de Los Ángeles en la alfombra roja de los premios Oscar que se celebran, mi Axel, este domingo. Exactamente, este domingo, 5:30 por TNT, vamos a estar en vivo aquí desde la futura alfombra roja, porque ahora no es roja, está cubierta, si lo pueden ver, por un plástico, cuidando todo porque queremos que el domingo esté impecable. Y este domingo, bueno, pues hay una cosa bastante nueva en la entrega de los premios Oscar, estarás de acuerdo conmigo, Feli. 24 nominaciones a películas de Netflix y les queremos preguntar su opinión al respecto. ¿Podremos ver por parte de la industria, pues cierta, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Preferencia A los grandes estudios. Se habla de que pues no les encanta esta nueva manera que tenemos las personas de ver el cine. 24 nominaciones para Netflix, es algo muy nuevo. Bueno, voy a decir algo que es importante. Hay una asociación que reúne, la Motion Picture Association of America, que reúne a los grandes estudios. Paramount, Warner, Disney, bueno, antes Fox, que ahora es parte de Disney, Universal. Recién el año pasado aceptaron a Netflix como socio. Es decir, que no es que la industria está completamente en contra de Netflix, pero lo que la industria no quiere es eliminar el cine como una especie de espacio de distribución para sus películas. Esa es la situación. Es verdad, todas estas nominaciones tiene Netflix. Tiene 2 películas nominadas en la categoría Mejor Largometraje, Marriage Story y The Irishman. Tiene 2 películas nominadas en el rubro animación y tiene 2 películas nominadas en la categoría documental. ¿Puede ganar mejor película o se va a quedar con las ganas? Bueno, Leti, ¿vos qué pensás? Yo creo que se va a quedar con las ganas, pero no por el hecho de ser Netflix, que eso creo que es importante aclararlo, sino por la competencia y la calidad de las películas que compiten en la misma categoría, por así decirlo, y sobre todo por la tendencia que ha habido en las otras premiaciones y los ganadores, porque eso nos dejan saber qué es lo más probable a suceder este domingo, con sus debidas excepciones y probablemente sorpresas, por supuesto. Así es, Leti, Axel, y muy importante, y por supuesto pues a todos los mexicanos nos interesa saber cuál es la expectativa para este domingo por la noche con los premios, si habrá esta estatuilla dorada que se pueda quedar en manos de mexicanos, porque tenemos nominaciones y queremos saber si habrá esta gran posibilidad de poder celebrar el domingo por la noche. Ay, pues a mí también me gustaría saberlo. Yo estoy con los deditos cruzados para que así suceda. Tenemos a Rodrigo Prieto, nominado por Mejor Fotografía en El Irlandés, y tenemos a Mayes, nominada por Mejor Vestuario en Jojo Rabbit. Si va a suceder o no, no lo sé, pero estoy así. También en Argentina hay algunos nominados. Están nominados el equipo de efectos visuales del Irlandés, básicamente son todos argentinos. El equipo de efectos visuales de Avengers Endgame es norteamericano, pero su jefa es argentina, Victoria Alonso, que es la presidenta de los estudios Marvel. Sí, estos son los argentinos. Brasil está nominado con un documental, Al filo de la democracia. España tiene en realidad 3 nominaciones: Mejor Película Animada, Klaus; Mejor Película Extranjera, está obviamente nominado Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Bueno, nos preguntábamos, Axel, Leti, Feli y yo. Feli, tú tenés una pregunta muy interesante sobre los discursos, sobre los segundos en los que los ganadores van a poder hablar, ¿no? Que es algo que nos ha llamado la atención en entregas anteriores, cuando pues debido al entorno político en el que se da la ceremonia, pues siempre hay alguna persona, algún actor o director que dirige un mensaje importante debido pues a lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esta noche podamos ver algo similar, un mensaje fuerte desde la industria cinematográfica hacia el entorno político-social? Los discursos apuntaban mucho a la poca representación de cineastas mujeres.
no hay ninguna directora nominada entre los 5 nominados a Mejor Película. Perdón, a Mejor Director. Hay la categoría Mejor Fotografía, no hay ninguna mujer nominada. Realmente es una discusión que, por ejemplo, puso en tela de juicio Joaquín Phoenix cuando recibió el premio de la Academia de Cine Británico el domingo pasado. Habló ya de la crisis y del calentamiento global. No sé, creo que sin duda alguna, si no es él, alguien por seguro va a mencionar alguna de las controversias que están alrededor de los premios Oscar para este domingo. Y aquí la pregunta es, después de esto, ¿cuáles son sus favoritos para llevarse la estatuilla? ¿Qué película creen que vaya a ser aquella que arrasará con los premios Oscar? Hagamos una diferenciación entre las que creemos que van a ganar y las que más nos gustaría que ganen, que no es lo mismo. La que más creen ustedes que tiene posibilidad de ganar. La que a mí me gustaría es Parásitos, pero creo que mejor película va a ser 1917, mejor director va a ser Sam Mendes, mejor actor Joaquín Phoenix y mejor actriz Renée Zellweger. Mejor actriz de reparto Laura Dern, mejor actor de reparto Brad Pitt. Creo que Parásitos va a ganar mejor película internacional, que es como hasta el año pasado llamada película extranjera. Roger Deakins, mejor fotografía. Joker, película animada. Yo en lo personal quiero que gane Klaus. Joe Missing Link. Que también es buenísima. Sí, hay que decirlo, el año pasado había muchas predicciones y a la mera hora mejor película fue a Green Book, que nadie lo esperaba. Entonces, creo que lo interesante va a ser eso, va a ser qué decide la Academia al final del día, y eso solo lo vamos a saber el domingo a las 5:30 de la tarde en TNT. Por supuesto, estaremos muy pendientes y pues ahí están las expectativas, no solo para los mexicanos, sino para todos aquellos nominados que han mostrado ya un gran trabajo y que a diferencia pues del año pasado esperamos que tengan resultados importantes. Y lo que decías, Leti, las expectativas están, los pronósticos, Juan, de saber quiénes son los que podrían ganar, pero ya será el domingo por la noche cuando despejaremos todas estas dudas. Así esperemos que sea, Leti. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Besos, Juan y Feli. Saludos, amigos de Capital 21. Saludos a ustedes también, gracias. Pues ahí está, Juan, una noche muy importante. Sí. Habrá que ver si se cumplen las expectativas, cuáles van a ser los mensajes, cuáles van a ser los escenarios, y a partir de esto, por supuesto, la industria pues tendría que mostrar un giro radical, ¿no? ¿Tu favorita para mejor película, rápidamente? Mi favorita, El Irlandés. La porque mía está también, el mexicano, fíjate, vaya, coincidimos, ¿no? en esto. Así es, así que pues no se lo puede perder.